esto puede ser chocante para mucha gente porque hay unos cuantos hermanos en la fe, Juan, que practican el yoga. Esa es la verdad. Yo en algunas conversaciones que he podido escuchar, me he dado cuenta de que hay algunos que practican yoga como estrictamente la parte de un relax, Sí, como estrictamente la parte de bajar un poquito el estrés. El estrés, el ejercicio, la postura. El ejercicio, la postura, los pone en una posición de botar mucho estrés, la respiración aumenta su capacidad pulmonar, al mismo tiempo crea como que, ¿verdad?, este sentido de calma. Y no cruzan la línea, se quedan en el yoga como los que he conocido. No estoy diciendo que eso es bueno o malo, yo no estoy aprobando o desaprobando, estoy describiendo lo que algunas personas, es verdad, en la fe, que practican yoga en el terreno que se han mantenido. Pero como Magdiel mencionó ayer en un segundito, hay gente que utiliza el yoga, y por eso es que es una religión, porque el yoga se convierte en el concepto donde tú eres Dios. O sea, el yoga llega a un punto en que tú eres deidad, y precisamente como tú eres capaz de provocar distintos estadios emocionales en ti, la paz viene de ti, la paz viene y la obtienes precisamente por los ejercicios que haces, por la mentalidad en la que tú construyes y encajas. Pues esto de un Dios externo, como nosotros, ¿verdad?, que creemos en un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, pues no hay tal cosa. Toda la atención está centrada en mí, porque yo soy deidad, porque la naturaleza es deidad. Por eso los que practican yoga tienen una, vamos a decir, una conexión con la naturaleza impresionante, porque el que practica yoga entiende que en la naturaleza hay deidad. Y dentro de ellos. Y dentro de ellos. Entonces, cuando tú entras a ese concepto, ya es una religión y ya has excluido la enseñanza y la predicación de un Dios único, externo a nosotros, que lo ha creado absolutamente todo y que nosotros lo necesitamos a Él, a ese único Dios que ha creado todas las cosas. Entonces, esa es la parte peligrosa del yoga, porque hay gente que cuando profundiza tiene unos, como decía Magdiel, unos viajes astrales, unas experiencias espirituales profundas, que obviamente se están dando otras dinámicas espirituales en esa persona de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y ya entonces pues es esta religión nacida en la India, donde es una religión, punto, que una organización que se supone que esté dedicada solamente a cuidar la salud del mundo, la salud física, promueva el yoga como una religión mundial, pues entonces te llama la atención sobremanera, habiendo otras religiones, ¿por qué particularmente esta? Vamos a correr un video de esta chica que tiene este site y que siempre lo que comparte es muy bueno, ¿verdad? Cristianos al Día, sí, que nos habla precisamente de lo más reciente que la OMS ha decidido promover a nivel mundial como el yoga, como una religión, como una religión que ayuda obviamente al holístico de la sanidad. Pero fíjate ¿por qué no el cristianismo? O sea, una religión que debe ser adoptada por el planeta, ¿no? Correcto. Esa es la idea. ¿Por qué el cristianismo no? ¿Por qué Jesucristo no? Para la OMS. ¿Por qué nosotros que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo y que para nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es Dios mismo, que nos revela a Cristo, que produce en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué el yoga sí, pero el cristianismo no, como nosotros vemos y vivimos el cristianismo? Fíjate qué interesante. Es esa. Vamos a correrlo, Juanqui, si lo tienes ready. Se encuentra atravesando por una de las peores crisis de salud y económica debido al coronavirus. Hay quienes han afirmado que el coronavirus ha sido la excusa perfecta para llevar a cabo algunas agendas oscuras.
Recientemente, la Organización Mundial de la Salud se ha unido al gobierno de la India con el fin de promover el yoga a nivel global mediante el desarrollo de una aplicación móvil donde las personas podrán introducirse a esta filosofía religiosa originaria de la India. Y es que según la OMS, el yoga representa una herramienta importante para combatir los efectos del coronavirus. Incluso en una declaración en uno de sus sitios oficiales, la Organización Mundial de la Salud ha dicho lo siguiente sobre el yoga. El yoga puede ser una herramienta poderosa para lidiar con la incertidumbre y el aislamiento del encierro, así como para mantener el bienestar físico. Durante el encierro y sus consecuencias, un número creciente de practicantes ha recurrido a clases de yoga en línea para recuperar el equilibrio y la fuerza. Muestra la creciente importancia del yoga para el bienestar posterior al COVID-19. En otras palabras, la Organización Mundial de la Salud considera que practicar la religión del yoga es parte de la solución para el bienestar de las personas en medio del coronavirus. Esta sería la primera vez en la historia de la humanidad que una organización de alcance global propone la práctica de una religión a nivel global. Incluso la propia subsecretaria de la ONU dijo lo siguiente: si bien el cambio puede comenzar dentro de nosotros mismos, las celebraciones como el Día Internacional del Yoga tienen el potencial de elevar el yoga de una práctica de bienestar individual a una acción global conjunta. ¿Por qué es importante que los cristianos sepan sobre este interés de la OMS para promover el yoga a nivel global? ¿Es realmente el yoga una simple disciplina física o mental que no tiene nada que ver con religión? Realmente el yoga es más que una disciplina física. Es una filosofía que se desprende de la religión hinduista que tiene el propósito de enseñarles a las personas que dentro de ellos mismos está el bienestar que necesitan para sentirse plenos, felices y saludables. Pero para que usted mismo pueda comprobar cómo el yoga es realmente una religión, preste atención a las declaraciones que hizo el primer ministro de la India luego de que la OMS anunciara que promoverá la práctica del yoga a nivel global. En colaboración con la OMS, la India ha dado otro paso importante. Lanzaremos la aplicación M-Yoga, que tendrá videos de entrenamiento de yoga en diferentes idiomas para personas de todo el mundo. Esto nos ayudará a lograr nuestro lema Un mundo, una salud. Luego, el primer ministro indio destacó la parte religiosa del yoga cuando dijo: el yoga ayudó a las personas a reunir confianza y fuerza para luchar contra la pandemia en todo el mundo. El yoga nos dice que pueden existir muchos problemas, pero tenemos infinitas soluciones dentro de nosotros. Somos la mayor fuente de energía de nuestro universo. Noten cómo en estas declaraciones se presenta al yoga como la religión que puede ofrecer soluciones dentro de cada ser humano en medio de la pandemia. En este sentido, es necesario preguntarse, ¿qué tiene que ver el yoga con el coronavirus? ¿Realmente puede el yoga ayudar con la pandemia? Lo sorprendente de todo esto es que el yoga no ha estado ayudando a la India durante la pandemia. De hecho, siendo ese país la nación donde más se practica yoga, en estos momentos India es uno de los países donde el coronavirus ha golpeado más fuerte. Y debido a la desesperación que vive el país, muchos incluso han estado acudiendo hasta el estiércol de vaca como una cura para el virus. La realidad es que la India es un país donde hay muchas creencias falsas a través de sus religiones. Y lo que estamos presenciando es que la OMS ha decidido unirse a promover una religión que no ha demostrado servir para el COVID. De hecho, recientemente miles de doctores en la India salieron a las calles a protestar para que el país no siga permitiendo que se promueva el yoga como parte de la cura para el coronavirus. Es increíble que los propios doctores de la India que han estado viviendo la gravedad de la pandemia tengan que salir a desmentir que el yoga es parte de la solución, mientras que la OMS sale a anunciar que promoverá el yoga a nivel global. Si este video te ha gustado, te pedimos... Esto es un mundo de locos, Juan. Estamos viviendo... Esto es un mundo de locos. Entonces, impresionante. Y que una organización con tal influencia a nivel mundial, correcto, diga esto, pues no es más que una agenda, ¿no? Totalmente. Entonces claro, me llama la atención, si la Organización Mundial de la Salud hubiese escogido el cristianismo, vamos a decir, el cristianismo que nosotros enseñamos y predicamos, no sé si llamarle cristianismo evangélico o cristianismo, punto. ¿Qué reacción hubiese tenido en el mundo
por la OMS escoger al cristianismo como la religión que es partner para bregar con el impacto que ha tenido el COVID. Se hubiese formado, a mi entender, un tremendo escándalo. Tremendo lío, sí. ¿Qué medio ha reseñado eso? Sí, a nadie le interesa. ¿Quién te ha dicho eso hasta el día de hoy? Aquí en la prensa local, en la prensa nacional de Estados Unidos, por lo menos yo no lo he visto. Así que Yo sé que mucha gente se está enterando hoy. para aliviar los efectos del COVID, la OMS anuncia que el yoga es una solución. Es la herramienta, partnership con ellos para bregar con el impacto que ha tenido el COVID y superar la situación que el COVID ha creado en la salud mental de la gente. Y claro, dentro del contexto y la idea esta de que las cosas se centren en el ser humano, pues eso machea perfectamente, ¿no? Que cuadre en la mente de la gente ese individualismo, ¿verdad? Fíjate que cuando la narración de lo que es el yoga, la chica la hace, el fundamento del yoga es precisamente que somos una fuente de energía, ¿no? No, la fuente principal de energía del universo. La fuente principal de energía del universo. O sea, Dios quedó pintado pintado en la pared. Olvídate de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo. Sí. Fíjate cómo el hombre en su estupidez se centra en él. La mentira, vamos a regresar a Génesis. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Sabe Dios que el día que comas del fruto serás como Él. Es la misma mentira del Edén repitiéndose en el 2021 y siempre ha sido así. Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, porque quiero abrir las líneas par de minutitos para par de reacciones, dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¡Wow! Aunque afirmaban ser sabios, ¿te parece congruente con lo que acabamos de escuchar? Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, y por ahí continúa. Esta es la palabra de Dios. O sea, los hombres se envanecen en su razonamiento. Se vuelve todo inútil. Es propia sabiduría humana. Y es exactamente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y el hombre que rechaza a Dios no tiene posibilidades de que la materia gris de la cabeza pueda funcionar bien. Funcione bien, sí. Hay un oyente que nos escribe algo interesante. Dice que él tiene una persona de la familia que practica el yoga, parece que es una autoridad del yoga, más de 50 años, y vive en la ciudad de Nueva York, y allá le han dado cabida en el sistema educativo de la ciudad de Nueva York para llevar los talleres de meditación en yoga a las escuelas. A las escuelas, que es una religión. Okay. Pero tú y yo no podemos llevar la Biblia, ni ningún cristiano nacido en Nueva York puede llevar la Biblia. Está prohibido, sí. ¿Se dan cuenta de cuánta estupidez se suma a lo político, al razonamiento intelectual de los seres humanos, que conduce absolutamente a nada? 787-993-9700,
787-993-9700. Tengo 2 minutitos para que puedas reaccionar a esta información que estamos compartiendo contigo. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Hola, adelante, buen día. Buenos días, Fernán, Juan Carlos, bendecidos. Amén. Amén. Mi nombre es Yanira, yo soy del área sur. Soy nutricionista dietista de profesión y hace unos cuantos años tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación donde pretendían integrar lo que se llamaba mindfulness eating o lo que es la alimentación saludable con técnicas de yoga. Así que yo soy cristiana, soy católica toda la vida, ¿verdad? Con las virtudes y defectos que tiene mi religión, así que... Y cuando entro a este proyecto, me parece que el yoga como religión, pues, no debe ser, ¿verdad? Desde mi punto de vista es un disparate. Pero mi experiencia en esta investigación me enseñó que lo que el yoga pretendía es conectar con el ser humano, conectar contigo, conectar con ese ser que hay dentro de ti. Y es lo mismo que nosotros los cristianos hacemos con la oración. Pero el yoga parece ser algo innovador, parece ser algo diferente, parece ser algo que no le oro, no le rezo nada, pero el resultado es el mismo, es conectar con ese ser interior, con esa necesidad, con esa sed que tú tienes de algo que te guíe, pero que a su vez te haga ver el error y te haga corregir. Así que desde mi punto de vista, el yoga no debería ser, ¿verdad? Y mucho menos la Organización Mundial de la Salud apoyar un proyecto como este, porque de alguna manera está discriminando con el resto de la ¿verdad? De las religiones o las creencias. Correcto, exacto. Excelente, gracias por compartir esa información. El yoga te pone a ti como Dios. Sí, exacto. Tú eres Dios. Tú eres el centro. Descúbrete que tú eres Dios. Hay deidad en ti. Sánate tú mismo. Sánate, conéctate contigo mismo. Y correcto. Tú produces tu paz y se acabó el evento. Dios quedó fuera, totalmente fuera. Vamos a la próxima. Buen día. Sí, cuando yo era pequeño y veía los muñequitos y veía los paquines, siempre había una mente maestra que quería dominar el mundo como es Luto, el cerebro, y resulta que el que domina el mundo hoy en día es la estupidez. No puedo creer eso. Es así. Explícame eso, Juan Carlos, porque no entiendo. Yo estoy tratando, amigo mío, de entenderlo también, porque cuando el ser humano desecha a Dios, puede creer cualquier cosa, se hace de él. Bueno, Romanos lo describe, que hicieron de figuras humanas, de figuras de animales, una deidad. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando Moisés se fue a estar allá los 40 días buscando, ¿verdad?, la dirección para las tablas? Un becerro de oro. Y lo adoraron como un dios. O sea, los seres humanos, la mente nos corre, la necesidad que tenemos de conectar con lo espiritual es tanta, porque es el diseño de Dios y Él quiere ser esa pieza que nos falta, que si eliminamos a Dios, nos vamos a conectar a cualquier cosa. Sí. Y vamos a glorificar cualquier cosa. En el caso del yoga, pues nos conduce a decir, tú eres Dios. Exactamente lo que le dijo la serpiente a Eva. Exactamente la misma mentira. Qué interesante. Adelante, buen día. Buenos días. Adelante, buen día. Dios te bendiga, saludos. Saludos. Es Jessica, la terapista. Hola, Jessica, un abrazo. Hola, primera vez que llamo. Bienvenida, Ruta. Qué bueno. O sea, mira, yo tengo un testimonio. Yo cuando fui a estudiar masaje, me acuerdo que yo sabía que los que estudian masaje pues creen mucho en estas líneas. Y yo dije, Señor, yo sé que tú eres y que tú me estás enviando, así que todo lo que no venga de ti, tú vas a cancelarlo. Y siempre programaban clases de yoga y yo, Señor, ya sabes, y siempre se cancelaba. Al fin terminé los cursos y nunca me dieron esa clase. Ahora sí, practicamos una vez lo que era ver el aura de las personas. Y yo tenía curiosidad, no porque creía, pero sí yo entiendo que Dios me usaba viendo cómo se ven las personas, dependiendo cómo, y siempre veía en ellos colores y yo decía, pues a lo mejor es lo mismo, pero cuando me practicaban así lo que era el aura,
pues siempre había como que una luz que conectaba arriba, y la profesora siempre me decía, mira, Jessie tiene como que conecta algo con arriba, y yo sabía que era por mi comunicación, ¿verdad?, que tengo con Dios. Pero cuando fue a ella, que ella quería que sabía de lo que ella practicaba, vi algo bien raro, y era que algo que dependía de ella, la miraba 2 veces, y ahí mi corazón se entristeció, se endureció. Y yo le dije al grupo, ¿verdad?, la profesora, profesora, permíteme un momento que voy al baño. Pero fui a llorar porque sabía que eso no provenía de Dios, y que de cierta manera le estaba dando como que tal vez a lo mejor no, pero sí sabía que eso a Dios no le gustaba, y me lo hizo entender en mi corazón. Así que quería compartir esto. Dios les bendiga y gracias por lo que hacen por el pueblo de Puerto Rico. Jessica, tremenda. Esas son las mejores manos de masajista de allá de la montaña. Ah, ¿de verdad? Oh, sí. Yo me Jessica, estoy la cuidando de masajista. no lastimarme, pero si me lastimo, No, Jessica ya tú sabes, me conectas allá. tremendo tema porque nos sirve para seguir viendo cuál es la agenda global, mundial, ¿no? Así es, está clarito. Así que los que puedan decir, Fernán y Juan Carlos se han convertido en unos teóricos de conspiración, te traemos la data como es. Sí, están preciados. Ahí está. No estamos preciados, está ahí. No, está ahí. Ahora, orgullo decir que la Biblia es el sagrado libro de Dios, la revelación de Dios para el hombre. Me fascina decir Jesucristo es el Señor. Y todo el que invoque el nombre de Jesucristo, ese será salvo. En ti no hay salvación, en ti no hay paz, pero en Jesucristo hay salvación y en Jesucristo hay paz. Puedes venir trabajado y cargado, que Él te hace descansar. Tú mismo no puedes proveerte ese alivio a ti mismo. El descanso está en Él. Así que deposita toda tu confianza en Él. Nunca el yoga será lo que te conduzca a Dios. Jesucristo es el único camino al Padre y el único camino a tener vida eterna. Esa es la proclamación de 97.7 Nueva Vida. Amén. Y hay una vida mejor. Te enteras a continuación. Por ahí viene Christy Mueller. Eso es. Siempre cada día lo comienzo aquí. Hola.